Buenos días, soy Karina Tomaso y hoy vamos a hablar del desarrollo embriológico del sistema linfático. Los objetivos de nuestra clase va a ser describir el origen embriológico de los órganos del sistema linfático, enumerar las distintas etapas de la hematopoiesis y describir las principales malformaciones congénitas. Comenzaremos con lo que es el sistema linfático. Y vamos a destacar que el sistema linfático comienza a formarse en la quinta semana del desarrollo, 2 semanas más tarde de hacerlo el desarrollo vascular. Los capilares linfáticos forman una red que se van a conectar con el sistema venoso. Va a estar constituido por los sacos y vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso y el timo. Vamos a comenzar con los sacos linfáticos y vamos a hablar de estructuras que derivan del mesodermo, es decir, que son células mesodérmicas que se van a diferenciar y se encuentran rodeando a las venas primitivas, van a formar islotes que se van a cavitar, si primero son macizos y luego se cavitan. Podemos hablar de 6 sacos linfáticos, 2 yugulares en la cercanía de las venas cardinales anteriores, un saco retroperitoneal en el mesodorsal a la altura de las suprarrenales, la cisterna magna de Pequet, que se encuentra por detrás del saco peritoneal, y 2 sacos ilíacos en la cercanía de las cardinales posteriores. Acá tenemos en azul el sistema venoso y en verde el sistema linfático. Vemos los 2 sacos yugulares, el saco retroperitoneal, la cisterna magna de Pequet o cisterna del Kilo, es lo mismo, y los sacos ilíacos. Los sacos yugulares lo que van a hacer es emitir vasos linfáticos que drenan la cabeza, el cuello y los miembros superiores. El saco retroperitoneal y la cisterna magna de Pequet van a drenar el intestino. Los sacos ilíacos que van a drenar el tronco y los miembros inferiores. ¿Qué son los vasos linfáticos? Son conductos unidireccionales que recogen el líquido tisular excedente y lo drenan hacia el sistema circulatorio. Derivan del mesodermo que se encuentra rodeando los vasos. Estas estructuras también son macizas y luego se van a cavitar, y lo que van a hacer es conectar los distintos sacos linfáticos. Tenemos un gran conducto torácico primitivo que comunica los sacos yugulares con la cisterna. Acá tenemos las imágenes, 2 sacos yugulares, el saco retroperitoneal, la cisterna magna por detrás y 2 sacos ilíacos. El conducto torácico primitivo lo que va a hacer es conectar los sacos yugulares con la cisterna magna. Luego, por apoptosis de distintas porciones de estos sacos, va a quedar el conducto torácico definitivo y el conducto linfático derecho o gran vena linfática. Acá tenemos lo mismo, fíjense, en verde el desarrollo del sistema linfático y en azul el sistema venoso. Sí, fíjense, el conducto linfático derecho o gran vena linfática y el conducto torácico definitivo. Vamos a hablar ahora de los linfonódulos o ganglios linfáticos, ¿sí? Se forman a partir de la semana 12 y existen 2 mecanismos de formación. Por un lado, hay una diferenciación de células mesodérmicas perivasculares y por otro, por disminución del tamaño de los sacos linfáticos. Es importante destacar que todos los vasos linfáticos disminuyen de tamaño y forman ganglios, con excepción de la cisterna magna de Pequet, que persiste como saco linfático. Como saben, los ganglios linfáticos están formados por un estroma y por un parénquima. El estroma está formado por cápsula, por trabéculas y por la malla interna reticular y se origina en el mesodermo perivascular, mientras que el parénquima tiene una corteza superficial con linfocitos B que vienen desde la médula ósea, una corteza profunda con linfocitos T que vienen desde el timo y los cordones medulares. Vamos con las amígdalas. Tenemos amígdalas denominadas adenoides, amígdalas tubarias, amígdalas palatinas y amígdalas linguales. Las adenoides que se encuentran a nivel del techo de la nasofaringe, son estas que ven ustedes acá, son de origen mesodérmico.
Las amígdalas tubarias, que son dos, ¿sí? Que se forman a nivel de la trompa Eustaquio, también son de origen mesodérmico, del mesodermo de ese sector. Las amígdalas palatinas, que son dos también, las ubicamos en este sector, son de origen endodérmico, del segundo par de bolsas faríngeas. Las amígdalas linguales, ¿sí? Una, a nivel del mesodermo de la raíz de la lengua. Es decir, que todas las amígdalas son mesodérmicas, con excepción de las amígdalas palatinas, que se forman del endodermo del segundo par de bolsas faríngeas. Acá tenemos el segundo par de bolsas faríngeas, ¿sí? Donde se forman las amígdalas palatinas. Ahora vamos a hablar del MALT. ¿Qué significaba esto? Tejido linfático asociado a las mucosas. Es tejido linfático que se encuentra a nivel de la mucosa del aparato respiratorio y digestivo, si son nódulos que se desarrollan a ese nivel. Vamos a hablar del vaso linfático, que es un órgano que se forma en la quinta semana del desarrollo a nivel del mesogastrio dorsal. La pulpa roja cumple función hematopoyética entre el tercero y el sexto mes de vida intrauterina. Recordemos que está formado por un estroma y un parénquima. El estroma está formado por la cápsula, las trabéculas y la malla reticular interna que viene del mesodermo perivascular, mientras que el parénquima tiene la pulpa blanca, el nódulo esplénico con los linfo B que vienen desde la médula y el pals formado por linfos T que vienen desde el timo. Acá tenemos el mesogastrio ventral, este es el mesogastrio dorsal y a este nivel vemos el vaso. Vamos por el timo. El timo es un órgano linfático que se origina a partir del endodermo, del tercer par de bolsas faríngeas. Recuerden que desde allí va a tener que migrar hacia el mediastino y es un órgano sumamente importante, ¿sí? Porque los linfocitos T van a migrar desde la médula hacia el timo en el tercer mes y cumple funciones importantísimas hasta la adolescencia, donde luego involuciona. Tenemos el tercer par de bolsas faríngeas y debe descender hacia el mediastino. Tenemos pseudolobulillos, recuerden por qué, porque las trabéculas lo que hacían era dividir la médula, la corteza, pero la médula no era invadida, por lo tanto los pseudolobulillos compartían la médula. Bien, una vez visto lo normal, vamos a hablar de lo patológico, vamos a estudiar dos malformaciones, el linfedema y el linfangioma. Cuando hablamos de linfedema, hablamos de acumulación de linfa por malformación de los capilares linfáticos, lo cual va a originar edema, y en general esto ocurre a nivel de los miembros superiores, sobre todo la porción distal de miembros superiores y miembros inferiores, particularmente a nivel de miembros inferiores. A ese nivel recibe el nombre de elenfantiosis. El linfangioma se produce por una alteración en la unión entre los vasos linfáticos de mediano y gran calibre, ¿sí? Por lo tanto se va a acumular linfa a ese nivel y va a formar como si fuera un quiste, ¿sí? Los linfangiomas se van a hacer a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal, y cuando lo tenemos a nivel cervical recibe el nombre de higroma quístico. Acá tenemos linfedema y linfangioma, ¿sí? Recordemos que toda recién nacida de sexo femenino con linfedema de manos y pies tenemos que descartar síndrome de Turner. Lo mismo que el higroma quístico en una nena, también hay que sospechar o descartar al menos el síndrome de Turner. Encontramos otras malformaciones, como puede ser el vaso supernumerario, la aplasia del timo, es decir, que no se desarrolla el timo, una posición anormal, claramente pensando que debe descender hacia el mediastino, puede quedar en un lugar de su trayecto. Bien, vamos a hablar de la hematopoiesis y podemos hablar de una fase mesoblástica que ocurre a nivel del saco vitelino, una fase hepática y esplénica y una fase mieloide.
Comenzamos con el saco vitelino, que cumple función de órgano hematopoyético, ¿sí? La hematopoiesis es intravascular, ¿sí? Hablamos de esta fase como fase mesoblástica, y comienza el día 18 y finaliza en la 5ª semana del desarrollo. Posteriormente comienza la fase hepática, que va alrededor de la 5ª semana comienza esta fase hasta el 5º o 6º mes, y hablamos de hematopoiesis extravascular. Y luego hablamos de la etapa hepática esplénica, en donde le sigue el vaso, ¿sí? También es una hematopoiesis extravascular. Fijémonos cómo hay superposición de etapas. El saco vitelino, cuando va descendiendo, comienza paulatinamente a aumentar en el hígado. Y mientras la hematopoiesis en el hígado es importante, también ocurre hematopoiesis a nivel del vaso y comienza en la médula ósea. Recordemos que dura toda la vida. Vamos a repasar un poquito la formación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que ya lo vimos en la primera era. Teníamos 2 mecanismos de vasos sanguíneos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis se forman vasos sanguíneos por diferenciación de células mesodérmicas que formaban los islotes, ¿sí? Recordemos el 3ª semana del desarrollo. Y la angiogénesis, en cambio, era la formación de vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. La célula madre hematopoyética definitiva se origina a partir del mesodermo que rodea la aorta. Comenzamos con el saco vitelino, dijimos que comenzaba en el día 18 a nivel del esplagmopleura que lo rodea, formando los islotes de Wolff y Pandar. Se generan eritrocitos que reciben el nombre de megaloblastos, tienen núcleo, y va desde el día 18 hasta la 5ª, 6ª semana del desarrollo. Acá tenemos el saco vitelino, ¿sí? Cómo se forman los islotes de Wolff y Pandar. Fíjense cómo se empiezan a diferenciar las células, forman estos islotes, pues se diferenciaban, ¿sí? Células periféricas y las células centrales, que eran los megaloblastos. Continuamos con el hígado, cual las células hematopoyéticas van a llegar al hígado desde el saco vitelino y desde la región periaórtica, y va desde la 5ª semana hasta el 5º o 6º mes, principalmente desapareciendo luego del nacimiento. Las células pluripotenciales son granulocitos, linfocitos y megacariocitos, se forman en el espacio perisinusoidal. Luego comienza el vaso entre el 3º y el 6º mes de vida intrauterina. La pulpa roja va a generar eritrocitos, granulocitos y megacariocitos, mientras que la pulpa blanca tiene actividad linfopoyética a partir de los linfocitos precedentes de la médula ósea y el timo. La médula ósea va a comenzar en el 3er mes de vida intrauterina. Las células pluripotenciales del hígado van a colonizar la médula y generan eritrocitos, granulocitos, linfocitos, monocitos y megacariocitos. Es importante destacar que la actividad de la médula ósea va a continuar toda la vida. Algo particular que ocurre con la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos es que la hemoglobina va distinguiéndose, va cambiando entre las distintas etapas del desarrollo. En el embrión, las hemoglobinas que predominan son la Grower 1 y 2, la Portland y la F, mientras que en el feto la hemoglobina F es la que va a predominar. Y en el adulto la hemoglobina A. Cuanto más primitiva es la hemoglobina, mayor es la afinidad por el oxígeno. Al momento del nacimiento, el 22% de la hemoglobina es A y el resto es F. A medida que avanza, a los 6 meses, fíjense cómo va yendo reemplazando la hemoglobina A a la F, el 90% es A y ya al año el 99% es A. Genera los linfocitos pre-B, pre-T y natural killers. Los linfocitos B van a madurar en la médula, mientras que los T van a ir a madurar al timo. El timo cumple su función hematopoyética a partir del 3er mes de vida intrauterina hasta la adolescencia.
Los linfocitos prevé que colonizan al timo se van a multiplicar y van a ir hacia los órganos linfáticos secundarios. Y por último tenemos a los ganglios linfáticos como órganos hematopoyéticos que comienzan su fusión en el cuarto mes de vida intrauterina y están colonizados por linfocitos T y B. Vamos a encontrar algunas malformaciones y enfermedades, y dentro de las enfermedades que van a estudiar a lo largo de la carrera, como la anemia falciforme, la talasemia, la hemofilia, como ya estudiamos en genética, pero nos vamos a detener en la eritroblastosis fetal. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? Es una enfermedad que hay una incompatibilidad entre el grupo RH materno y el fetal. Para que esta enfermedad se dé, la mamá tiene que ser RH negativa y el feto RH positivo. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando una mamá RH negativa se embaraza de un bebé RH positivo, las células fetales atraviesan y llegan a la sangre materna, y como la madre no reconoce este antígeno RH que se encuentra en los glóbulos rojos fetales, al reconocerlo como extraño va a generar anticuerpos. En general, entre que pasa la sangre fetal y la madre la reconoce como extraña y genera anticuerpos, no hay tiempo para que estos anticuerpos lleguen en gran medida a la a la sangre fetal y produzcan la destrucción de los glóbulos rojos. Por lo tanto, en este primer embarazo se dice que la mamá queda sensibilizada, ¿sí? Cuando se vuelve a embarazar de otro bebé positivo, ¿qué le va a pasar? Los glóbulos rojos fetales RH positivos pasan a la sangre materna. Ya la sangre materna lo reconoce como extraño y estos anticuerpos que había producido se empiezan a clonar, se empiezan a multiplicar, pasan por la placenta a el feto y allí se unen a los glóbulos rojos fetales y los destruyen. Es decir, que se produce la hemólisis de los glóbulos rojos fetales. Esta hemólisis va a producir dos consecuencias. Por un lado, anemia, ¿sí? Y por otro lado, la degradación de la hemoglobina va a producir bilirrubina. Esta bilirrubina me va a dar ictericia y si supera un umbral de seguridad, es decir, que supera la cantidad, una cantidad que ya puede atravesar la barrera hematoencefálica, al hacerlo se deposita sobre los ganglios de la base y produce una enfermedad que se llama kernicterus. La anemia severa va a producir dos cosas. Por un lado, la hematopoiesis extramedular y por el otro lado, la descompensación cardíaca, ¿sí? Que cuando la insuficiencia cardíaca es importante, va a producir algo que llamamos como hidrops fetalis, que es esta imagen que están viendo acá, que es un edema generalizado en el bebé y la muerte del mismo. ¿Podemos evitar todo esto? Sí. Toda mamá RH negativo que tuvo un bebé positivo, se le da una gamma globulina que neutraliza a los anticuerpos anti-RH. Esto se llama parto gamma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando recibimos por primera vez una mamá RH negativa en nuestro consultorio que nos dice que está embarazada? ¿Podemos quedarnos tranquilas asumiendo que como es su primer embarazo, este embarazo no tiene riesgo? No, no nos podemos quedar tranquilos porque esta mamá puede estar sensibilizada por un aborto previo sin saberlo, o puede haber tenido algún golpe o algún accidente en etapas tempranas del embarazo y la sensibilización haya ocurrido antes de lo habitual. Por lo tanto, siempre que tengan una mamá RH negativa, es importante que controlen el embarazo. Tenemos dos opciones. Por un lado, podemos darle el parto gamma en el segundo trimestre del embarazo para asegurarnos la neutralización de los anticuerpos, pero si no tenemos esta herramienta disponible, lo que tenemos que hacer es controlar el nivel de anticuerpos maternos. Yo lo que voy a hacer es mirar qué cantidad de anticuerpos tiene la mamá y mientras tenga un nivel que llamamos un nivel de seguridad o un nivel que no produce riesgo, podemos ir controlándola. Una vez que superamos ese umbral, lo que tenemos que hacer es
empezar a controlar el grado de hemólisis que está sufriendo el bebé. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es dosar la bilirrubina en el líquido amniótico. ¿Cómo logramos eso? Con una amniocentesis. Al hacer la amniocentesis dosamos el nivel de bilirrubina y eso nos va a dar distintos grados de posibilidades. ¿Sí? Puede ser de bajo grado, ¿sí? Es decir, bajo riesgo de hemólisis, de mediano, ¿sí? Con mediano riesgo de hemólisis. En esos dos casos se van a ir controlando mayor o menor frecuencia, de acuerdo a si es leve o moderado. Pero si es de alto grado, ¿sí? El riesgo ya de hemólisis es mayor y por lo tanto el riesgo de vida para ese bebé también lo es. ¿Sí? En ese caso que nos dé de alto grado, tenemos dos opciones. Por un lado, si el bebé es viable fuera del útero materno, es decir, que puede continuar creciendo fuera, lo que se hace es se adelanta el parto. Pero si no es viable, si todavía no tiene la madurez suficiente como para sobrevivir fuera del útero materno, lo que tenemos que hacer es una transfusión intrauterina, ¿sí? Para evitar la anemia o para contrarrestar un poco la anemia y que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Obviamente que las transfusiones intrauterinas tienen riesgo, ¿sí? Por lo tanto, es aconsejable que si el bebé es viable fuera del útero materno, se adelante el parto. ¿Qué pasa cuando este bebé nace? Bueno, cuando el bebé nace vamos a tener que enfrentarnos a dos problemas, ¿sí? Por un lado a la ictericia y por el otro lado a la anemia, ¿sí? Para la ictericia tenemos lo que hacemos la luminoterapia. Y para la anemia, ¿sí? Si la anemia es severa y el paciente necesita transfusiones, hay que transfundirlo. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos se llama una exsanguinotransfusión. Se saca sangre fetal, del recién nacido, perdón, se le limpia de anticuerpos y por otro lado, y se le transfunde sangre. ¿Qué sangre transfundimos? Sangre RH negativa. ¿Por qué? Porque si yo le transfundo la misma sangre que tiene el bebé, es decir, le transfundo RH positivo, lo que voy a lograr es mayor hemólisis porque aún conserva anticuerpos, ¿sí? Por lo tanto, mientras yo voy limpiando la sangre del recién nacido de anticuerpos, le voy transfundiendo sangre RH negativa. De esta manera, voy tratando a la anemia severa del paciente. A medida que la sangre se va limpiando de anticuerpos, la médula del bebé va a producir glóbulos rojos RH positivos, es decir, que no le cambié la sangre al bebé, sino lo que hice fue transfundirlo en determinadas ocasiones con sangre RH negativa. Bien, a esa mamá que hacemos antes de irse de alta, obviamente le hacemos el parto gamma, con lo cual nos vamos a evitar todos estos inconvenientes y todos los posibles controles que requiere el siguiente embarazo, ¿sí? Por lo tanto, parto gamma, ¿sí? Para la mamá. Bueno, como ideas, recuerden la formación de los órganos linfáticos, ¿sí? El orden de la hematopoiesis a nivel embrionario y las malformaciones y enfermedades del sistema linfático. Muchas gracias.